ahora con la serie, la vemos en la tablet, la vemos en streaming, la vemos de otras maneras, no la vemos en abierto, y sobre todo el espectador ha cambiado porque ya no se conforma. Cuando yo empecé en esta profesión, de repente creábamos un personaje y decíamos, ¿por qué quieres a tu personaje? Y ahora lo importante no es por qué quieres a tu personaje, sino por qué tu personaje te interesa. ¡Wow! Ha cambiado muchísimo. ¿Por qué tu personaje es interesante? De la misma manera, el espectador antes de repente se le cambiaba una serie en la parrilla, pues pasamos del lunes al miércoles al jueves, una falta de ética televisiva total, o directamente se cancelaba una serie y decías, bueno, pues te jodes. Te has quedado sin tu serie favorita, hemos metido la publicidad en mitad de una secuencia de amor y nos da todo igual. Y creo que la auténtica revolución de la ficción es el espectador, somos nosotros. O sea, creo que si existe realmente una marea amarilla y unas ganas de resucitar una ficción, es porque hay una responsabilidad con finalizar el relato. ¿Dónde cojones estaba esta relación? Todas esas historias que había inconclusas, todas esas presas que se querían, que se abrazaban, que se necesitaban, y de repente aquello se eclipsó. Y de repente dices, vamos a ser responsables por primera vez y vamos a finalizar un viaje, un relato. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy bonito que hables de cierta responsabilidad ética, porque si alguien está haciendo realmente una revolución en la televisión, no solo son los guionistas, o los actores, o las cadenas, es el espectador. María Isabel, Marta, hablaba Iván de Walking Dead. ¿Sentíais vosotras que la serie estaba completamente muerta? ¿Cómo recibisteis esa llamada? Bueno, yo sinceramente, aunque parezca que pueda ser un cuento de 100 años de soledad o algo así, de lo real maravilloso, pero yo recuerdo cuando yo estaba en La Habana, cuando recibí la noticia de que no se continuaba con la tercera temporada. Me quedé estupefacta, nada más llegar aquí a Madrid, que fue el mismo día exactamente que dieron la noticia, yo estaba ya volando para acá. Me entraron muchísimos correos, WhatsApp y todo eso. Y tuve la sensación de que algo se había... no había muerto, sino que lo habían asesinado, ¿no? De alguna manera. Pero ese mismo día, duchándome en mi casa, tuve como una visión, así como Remedio en 100 años de soledad, y pensé que esta serie iba a pasar un tiempo, pero que se iba a retomar. Porque creo que mi lado, digamos, espiritual o soñador o ilusionista, como quiera que se le llame, lo veía de ser, pero creo que en el fondo eso estaba sustentado por saber y tener la plena certeza de que era un producto excelente y que era un producto que la gente quería seguir viendo. Esa marea amarilla, yo también soy un puntico amarillo en medio de toda esa marea, porque yo también como espectadora disfrutaba mucho de esta serie. Entonces creo que esa cosa un poco más objetiva me llevó a pensar aquello que parecía una locura. Pero bueno, cuando me llamaron, fue una sensación, una mezcla de cosas. O sea, fue como incredulidad, pero a la vez como si ya lo hubiera sabido por otra vida. O sea, una cosa rarísima. Tuve que digerirlo poco a poco. Y bueno, yo poco a poco estoy tan feliz, pero tan contenta. Ha sido de poquito en poquito, creérmelo, saber que estamos a un pasito ya, que de pronto, bueno, va a haber una Sole distinta, físicamente. Físicamente, claro, porque Sole tiene que regresar. Hay que traerla desde el mismo punto donde se quedó. Y estoy tan contenta que no tengo ni idea, de verdad, si esto es como si te encontraras un novio que ha sido tu gran amor y lo retomaran de nuevo. Pues a mí también me pasó que era como si se tuviese muerto un pariente muy cercano y no te hubieses podido despedir, ¿no? Yo creo que todos teníamos una sensación como de una muerte sin aviso. Y yo creo que muchos del equipo nos quedamos colgados con esa experiencia. O sea, había algo de que tú sigues tus proyectos profesionales, pero hay una especie de algo que no se explica muy bien, como que no está el duelo hecho. O sea, yo creo que había algo que no estaba hecho. Yo creo que estaba en negación constante de esto no puede haber acabado 2 años después, loca de la cabeza. Digo, esto no ha terminado, porque todos, más allá de quedarte
sin un trabajo interesante. No hablo ya, más allá de eso, había un apego tan grande a lo que es el trabajo, el relato. He visto a esos directores y a esos guionistas y a todo ese equipo de apasionados, porque vosotros veis a las actrices y a los actores, pero el engranaje que hay detrás es tan potente, hay tanta pasión, es tan difícil hacer eso, tan difícil, hay gente trabajando tantas horas con una pasión que a mí me daba una rabia que todo ese trabajo no estuviese finalizado, que era como no, estuve muy enfadada mucho tiempo hasta que se ha renovado, que se me ha quitado un poco el enfado, pero entonces, bueno, ¿cómo vivimos esto? Con una sensación de vale, yo de relax, de vale, ahora sí, ya se me ha quitado el enfado, ya podemos continuar, ya se ha quitado esta tontería, perfecto, continuemos, ¿no? Porque hay algo de volver al trabajo, esta serie no está terminada, ni mucho menos, hay un equipazo del copón que tiene mucho que hacer todavía, mucho que contar, mucho que expresar, muchas cosas que ellos tenían en la cabeza que son increíbles, que nosotros no sabemos, pero yo sé que ellos sabemos que están pasando cosas ahí. Unos directores entregados y unas presas que son tan increíbles actrices y hadas mágicas que yo estoy deseando verlas y que me hagan el mal. Y sufrir y bueno, y los vínculos que uno tiene con su personaje, que yo todavía no, yo a mi Tere todavía la decía, no te preocupes que tú vas a tener tus momentos todavía, que te queda mucho por vivir. Bueno, así. Una de las cosas que habéis apuntado y que nos ha sorprendido por un lado y bueno, encantado por otro es el compromiso. Es decir, es una serie que llevaba mucho tiempo en un cajón. Cuando se resucita vemos que la implicación es total, es decir, equipo artístico que cada una estaba en una historia diferente, que era muy complicado volver a juntarlas, y luego también el equipo técnico. Sí, hay detalles, al final la vida son detalles, es decir, es como en el apartamento, ¿no? En qué momento se da el personaje cuenta de que la chica de la que está enamorado realmente ha estado en su apartamento con otro hombre, ¿no? O pequeños detalles, ¿no? En nuestras parejas, en nuestro día a día, ¿vale? Muchas veces creemos que la historia se construye con relatos como lo que está pasando ahora en Cataluña o megarrelatos, ¿no? Y Unamuno hablaba mucho de la importancia de la intrahistoria. Y la intrahistoria es la cotidianidad. Es qué charla tienes con la persona con la que te recibe al comprar el pan, con tu vecino en el ascensor, la microhistoria, la intrahistoria, los pequeños detalles, ¿vale? Entonces, hablando de lo que estás diciendo ahora, de los pequeños detalles, hubo un momento maravilloso hace unos días donde hemos empezado a hacer pues, pruebas de vestuario, los famosos monos amarillos de ahora Cruz del Norte, antes Cruz del Sur, ¿vale? Porque hay un traslado. Y de repente llegó Alba Flores, nuestra maravillosa Alba Flores, nuestra gitana racial, pura víscera, de esas personas que te enganchan porque son pasión, son vida, ¿vale? Y de repente llegó allí, no sé qué, viene a hacer otras ficciones, teatro, etcétera, se puso tal y de repente hizo un gesto, ¿no? De repente hizo así con los codos, ¿qué es lo que hacía Saray? La puta. Ya son las Saray, tío. Y de repente dices, wow, los pequeños detalles. De repente hay algo que pervive como una especie de la víscera, ¿no? Que de repente, bueno, todos hemos trabajado en diferentes series, pero el remanente que te deja en el inconsciente es diferente o es tenue y tal. Y de repente ver ahí a Alba y verla cómo nos recibían todas las actrices cuando hablamos con ellos, el proyecto. Se lo comentamos a Nat Henry con su representante en un despacho y de repente Nat le dijo, me cago en la puta, y se tiró al suelo así como seria, ¿no? De repente decía, es Zulema. Es Zulema. Entonces, esos pequeños detalles son los que realmente te da la sensación de que saltas de una ficción a algo que se convierte en un relato, que se convierte en una especie de recuerdo ficcional que te relaciona con tu propia vida, no solo es un relato que queda en el inconsciente. Aquí donde ves a Iván parece buena persona, pero en realidad es un mal bicho, porque nos ha hecho sufrir un montón y a vosotras como actrices supongo que también. ¿Qué esperáis de la tercera temporada? ¿Esperáis que haya algo más de relajación? ¿Que os dejen respirar un poco o os va la marcha? Yo creo que
que no vamos a respirar, creo que no, creo que estas cabezas que son como, que uno dice qué es lo que tienen dentro, cómo pueden llegar a entretejer esas tramas tan tremendas, tan intensas y tan humanas y tan creíbles, porque eso es lo impresionante de esta serie. Yo creo que no nos van a ver, yo por lo menos no quiero. Yo tengo como una dosis de... Lo que quiero es que me maltraten. Sí, todos, es que Vis a Vis es taquicardia, ¿no? Todos los que hemos visto cada episodio, pues sí, estamos siempre muy nerviosos y yo creo que, vamos, va a seguir siendo Vis a Vis con todas sus montañas rusas emocionales y físicas y fisiológicas, ¿no? Y bueno, pues yo espero seguir viajando en esa montaña rusa con todos los personajes porque, bueno, lo bonito es que es una serie tan coral, tiene tantas tramas que es que no nos vamos a aburrir porque cuando pasa algo aquí, luego pasa ahí, o sea, hay muchos focos y eso es lo interesante, ¿no? Que tendrá su relato, pero luego va a tener todo el rock and roll de personajes que hay ahí entrelazados con sus vidas. Las chinas como un todo así en gigante que él montaba ahí adentro. Prepárense con el mundo oriental y con los nuevos funcionarios, que hasta lo poquito que yo sé, no sé tú Marta si estás más informada, no lo sé, pero yo sé muy poco, pues la cosa pinta maravillosamente. Y hablando de funcionarios, quiero también recordar que no todos van a estar de las 2 primeras temporadas y que en esta serie quizás todo el mundo vive su experiencia de una manera particular y cada universo se comporta de una forma específica. Pero aquí ha pasado algo, yo creo, en Vis a Vis, que a lo mejor a muchísimos otros proyectos les pasa igual, pero para nosotros es único, mágico y maravilloso, porque lo que decía Marta y lo que decía Iván, ahí había un equipo tan cohesionado, con tanta entrega, desde los técnicos, desde todos, o sea, todos. Se ha hecho una familia, pero de verdad, y tenemos algunos personajes que no van a seguir en la serie porque hay un traslado de cárcel, nos vamos de Cruz del Sur a Cruz del Norte, y bueno, sería un poco raro que se trasladaran a los funcionarios también. Pero que sepan que esos funcionarios van a estar seguramente dentro de todas nosotras y dentro de están siempre. Y yo les mando un besito a todos nuestros compañeros que no están. Se me salió la Sole. Hay algunos personajes, como decías, que no van a estar. Hay otros personajes que necesitaban ser completados y no van a estar quizá en todos los episodios, pero yo creo que yo sé más que ellas dos de la temporada 3. Hemos leído ya bastantes episodios. Hay momentos muy emocionantes de recuperación de algunos personajes que, pues eso, que necesitaban ese canto del cisne, ese momento final. No significa que mueran, ¿eh? Es decir, él mata a mucha gente, pero no todos los personajes que salen en Vis a Vis mueren. Él es peor que George R.R. Martin, pero muchísimo peor, pero hay gente a la que deja vivir. Pero hay recuperaciones que son estupendas, que nos dan ese punto que decíamos de compromiso del actor porque necesitaba volver. Yo estoy deseando estrenar ya la serie, aunque queda un poquito. De hecho, el rodaje empezamos... Sí, empieza aproximadamente sobre el 20 de noviembre. Antes va a haber unos ensayos para precisamente acoplar a los nuevos actores, las nuevas actrices y acondicionarnos a una cárcel que también tiene una geografía muy característica y muy especial, Cruz del Norte. Vale, incluso nuestra idea es de nuevo contar todo a través de la mirada del espectador, que es la mirada de los personajes nuevos que llegan. Es decir, cuando entres en un nuevo ecosistema y de repente pues ves a los funcionarios. Hay una cosa, perdona que me enrollo mínimamente, hay una cosa que nos llamó siempre mucho la atención en Vis a Vis, ¿vale? Que muchos de los consumidores de Vis a Vis no eran los que estáis aquí, nuestro perfil, ¿no? Sino eran chavales de 15 años, 16, 17 años, ¿no? Y dijimos, joder, qué cosa más rara, bueno, qué atractivo ven en estas chicas en este mundo carcelario, ¿no?
Y de repente nos empezaron a través de las redes sociales e incluso físicamente a transmitir muchos correos y nos decían, no, nosotros nos encanta Cruz del Sur, nos encanta Vis a Vis y tal. Dice, porque es una traslación directa, un paralelismo directo con el patio de un colegio. Dices, hostia, es que los roles que desempeñamos nosotros mismos son así. Está la malota, está el cruel, está la lista, está el atrevido, está la cruel, está la bondadosa, está la que quiere caer bien a todo el mundo. Está, y de repente dices, es que lo vivimos en el día a día. Es que cuando salimos estamos 20 minutos, 40 minutos con los compañeros y es el puñetero patio de la cárcel de Cruz del Sur, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros queremos transmitir. Es decir, esa verdad que nos transmiten nuestros personajes, esta traslación a la realidad, en una época donde todo es políticamente correcto. A mí lo que me apasiona de esta serie son estos personajes absolutamente incorrectos e imperfectos. Yo hago una oda por la imperfección. Esto es maravilloso. Cuando antes comentaba los personajes imperfectos y lo que antes el debate era, ¿por qué quieres a tu personaje? Bueno, ¿qué características? No, es que le violaron de pequeño y por eso le tienes que querer. Bueno, no sé qué tal. No. Estos personajes no tienen por qué justificar su bondad, ¿vale? Ahí les hay buenos y les hay malos. Y lo más llamativo es que hace unos meses hicimos una especie de quality sobre los personajes más queridos de Vis a Vis, de las dos primeras temporadas. Y llamativamente los personajes más queridos de Vis a Vis eran Zulema, la Johnny Henry, la más hija de puta que te puedas encontrar en el patio del colegio, y Sandoval, un violador, pedófilo, impenetrable. Y de repente dices, hostia, está cambiando la ficción, porque realmente la gente que subraya los personajes que cuando entran por ahí por la puerta le cambian la temperatura del ambiente. Eso no tiene palabras desde el punto de vista de la ficción, que ocurre también en Walking Dead. De repente dices, ¿por qué? Yo recuerdo cuando se estrenó Walking Dead que la gente decía, esto es un descojono, ¿cómo va a triunfar Walking Dead? Es imposible. No, es que la gente, el espectador, de lo que hablaba al principio, ha cambiado. Buscas sensaciones. Cuando yo entré en este mundo, las series buscaban no echar al público. Lo comparaban con la teoría del porno y la ópera. Es decir, tú en Antena 3 o en Telecinco no emites ni ópera ni porno. Porque hay gente a la que no le gusta la ópera y gente a la que no le gusta el porno. Y sin embargo ahora, lo que quieres como espectador son sensaciones. No te voy a decir que te guste el porno o la ópera, pero no quieres que una ficción pase por tu vida y no deje huella. Y eso le ocurre a Walking Dead y esperemos que ocurra a Vis a Vis. Y ya prometo no hablar más. O sea, nosotros hemos encargado 8 episodios de Vis a Vis, pero estoy pensando en dar un noveno a Iván, y es que simplemente que salga, no sé cómo lo ven los programadores de Fox, lo ponemos ahí, le damos un micro que esté 50 minutos hablando y que nos cuente una historia. Pues si tuvimos el tiempo más agenda, vosotros no os preocupéis, que hay una semana que no estáis, que está Iván. Hablando de los 50 minutos, ese es uno de los cambios importantes que va a haber en la serie. Pasamos de un formato de prime time de abierto que necesita sus 72-75 minutos a un formato más internacional que es el de 50. Como guionista, ¿qué te ha supuesto ese cambio? Bueno, es brutal, es una especie de demanda absolutamente universal del mundo de los guionistas. Vuelvo de nuevo al término relato, porque a mí me encanta, es decir, una historia, me da igual cuál sea el formato, si es un cómic, si es una película, si es una serie, ¿vale? El relato te exige una especie de duración, es decir, antiguamente la multitrama te obligaba a una especie de compartimentación de los personajes. Bueno, pues por aquí mira van los adolescentes, por aquí están los chavales, por aquí van los adultos, la abuela, no sé qué. Hago 5 tramas, confluyen al final, me quedo tan contento. Yo ya no creo en eso. Es decir, no hemos trabajado en Vis a Vis, y lo habéis podido leer, espero, desde esa perspectiva, ya no trabajamos por tramas, sino por el auténtico relato. De repente es de qué manera esto va fluyendo y el nivel de las proporciones y de lo que se va contando en el relato es realmente interesante. No es ahora te meto una trama y la salpico con otra y la salpico con otra, sino vamos a considerar que el espectador es absolutamente inteligente y vamos a jugar con una historia que la queremos contar bien.
Y eso, la distancia temporal de 50 minutos, te lo facilita muchísimo. El ritmo es brutal, es decir, todo lo que hemos leído. Es verdad que te da la sensación de que no hay ni un valle, no hay ningún punto, pues, digamos, la dramaturgia habitual, que siempre hay como un clímax y luego, no, Vis a Vis es un clímax de 50 minutos, es decir, es un agotamiento brutal. Entonces, eso creo que es muy, para vosotras va a ser, pero como actrices va a ser realmente tremendo, ¿sabes? Porque es un esfuerzo añadido en la tensión de interpretación, y como espectadores ya lo veréis que no vais a tener ningún momento de respiro. Si os parece, vamos a dejar que vais a seguir hablando vosotros, pero que pregunte aquí el personal todo lo que se os ocurra. ¡Ay, es verdad! Gracias, Belén, gracias, Diana, mis grandes personas de comunicación. Es que tenemos un vídeo. Tenemos un vídeo chiquitín, que teníamos que haber puesto a las 7:32, pero a mí es que esto de hablar me gusta mucho. Debe haber gente en cabina diciendo, ¿me vas a decir? Tienen el dedo ya artrítico en el play. Pues sí, ahora vamos a ver un vídeo que es muy corto, pero para nada, una pequeña pincelada de lo que será Vis a Vis 3. Habéis aplaudido al entrar, si os hacía aplaudir 2 minutos después, era bastante cansado para vuestras palmas, pues yo creo que queda así mucho más equilibrado, ¿no? Ahora sí, turno de preguntas, todo lo que se os ocurra. Aquí tenéis a Marta, Marisabel y Iván para que os respondan. Tenemos por aquí... Tenemos... y luego ahí. Hola. Yo principalmente os quiero dar muchísimas las gracias por recuperar esta serie, porque lo necesitaba, no os merecéis para nada la cancelación y tiene una calidad increíble. Para mí es la mejor serie que ha hecho España por el momento, a mi parecer. Y a ver, una de las historias que más me ha roto el corazón a mí es la de Sole. Yo necesito saber si le va a pasar algo bueno, porque tal y como terminó, es que es increíblemente doloroso. Bueno, Iván, habla tú. Mira, sinceramente, hasta ahora a Sole no le pasa nada bueno. La operación. Bueno, la operación... Está viva. Esa es una pregunta que tienes que preguntar. Y se lo tienes que hacer, y además de paso me entero yo. Mira, a Sole le ocurre algo maravilloso, ¿sabes? Que probablemente no está en las líneas. Es que Sole es consciente de que se merece estar donde está. Que es algo, si te das cuenta, que por ejemplo la mayoría de los personajes dicen, yo soy inocente, yo tal, yo quiero salir, yo no quiero tal. Dice Sole, no. Yo sé cómo huele un hombre cuando se quema. Y cómo grita, porque yo quemé a mi marido. Lo asé vivo. Y me han condenado por ello. Entonces, eso no es que le suceda algo bueno, no es que tenga una trama buena, es que sabe que su lugar en el mundo es el correcto. Porque la cagó y está pagando. Eso que suena a una especie de lectura casi mesiánica de la trama, no lo es para nosotros, porque en esta temporada le van a suceder muchas cosas, pero muchísimas cosas. Y hay algo de tranquilidad espiritual que va a transmitir siempre Sole. Porque el problema no es que te sucedan cosas buenas o cosas malas, sino tu percepción sobre las cosas que te pasan. A ella le van a pasar cosas tremendas, pero hay algo en el background, en el sedimento real del personaje, que dice, estoy pagando por lo que hice. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que son los personajes más inteligentes que hay.
No sé si te he contestado. Sí, sí. Y bueno, he leído que Maca va a estar muy pocos capítulos. Me imagino que la vamos a echar muchísimo de menos, pero no tenemos de qué preocuparnos, ¿verdad? Esto sí que es un compromiso. Este compromiso. Preocuparos. Sí. Siempre tenéis que estar preocupados. Siempre. No, esto es realmente, no quiero yo monopolizar aquí la charla. No, pero salto de esta. No, fíjate, he hablado muchísimo con Mari. La actriz insistía muchísimo en estar realmente porque, y eso es maravilloso, porque va más allá de un proyecto, ¿no? Va a expresar una especie de planteamiento de vida que tuvimos durante los años y de todo lo que volcamos ahí, lo que comentaban las actrices, ¿no? Fue como una familia aquello. Y de repente vuelvo y retomo la conversación de antes. No se puede defraudar a gente como tú. Es decir, la gente que ha visto 2 temporadas y ha dicho, hostia, había un viaje, las actrices y los actores hablan mucho del viaje, y los guionistas también, ¿no? Había un viaje que partía de aquí, era una mosquita muerta, había un viaje establecido hacia un punto que no se ha completado. Y te aseguro que lo vamos a completar. Y que la primera secuencia de la 3ª temporada tú vas a encontrar parte de la finalización del viaje de Maca. Entonces, lo que es absurdo e incluso contradictorio es alargar los personajes más allá de la finalización de su viaje. Y nosotros tenemos la tranquilidad moral de finalizar el viaje de Maca. Yo he podido estar 2 días en el rodaje de Vis a Vis y he visto toda esa pasión. Así que muchas gracias de verdad por hacer esto. A ti. Por ahí tenemos una pregunta. Hola, bueno, para empezar, felicitaros por la renovación de esta serie que para mí ha supuesto subir un escalón hacia arriba a nivel de la ficción española y al tema de expansión a otros países como Reino Unido y demás. Y yo quería saber un poco más cómo ha sido el proceso de empezar otra vez desde el principio, porque había pasado ya un tiempo y los actores, el equipo, pues me imagino que muchos migraron a otros proyectos y demás. ¿Cómo ha sido el volver a embaucar todo eso y decir, venga, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos, o sea, a nivel de producción y todo, así un poquito más de detalle. Así que hablo yo de la primera parte, es decir, nosotros cuando decidimos dar luz verde a Vis a Vis 3, la única condición que pusimos es Vis a Vis 3 tiene que ser Vis a Vis 3, no un spin-off de Vis a Vis. No queremos que la 3ª temporada empiece con una ruptura total de las 2 primeras, porque ante todo lo que queríamos era contentar a ese público que se quedó huérfano de una serie y que no iba a entender que el episodio 1 de la temporada 3 fuera una historia completamente diferente. Eso nos llevó a un periodo más largo de conversaciones con Globo Media para asegurarnos realmente de que eso iba a ocurrir así. Ha costado mucho, ha costado muchísimo, han sido muchos meses de conversaciones, de sufrimiento, de nervios, de saber cada vez que leías, pues de repente Alba Flores estrena La Casa de Papel, porque habrán elegido a Alba Flores, me darán alternativa a cualquier otra persona. Entonces, nosotros sufríamos mucho, pero siempre es cierto que una transparencia total de Globo Media que nos decía, no os preocupéis, va a estar todo el mundo que tiene que estar y Vis a Vis 3 va a ser Vis a Vis 3. Entonces, dicho esto, ya pasamos a la etapa de producción. Mira, no tengo por qué engañarte, entonces voy a ser sincero. Primero, ¿cómo se le ocurrió a Fox? Podría haber elegido cualquier otra serie, incluso ni siquiera necesitaba meterse en este marrón, y se ha metido. Increíble, ¿vale? Y a partir de aquí, Daniel, su equipo, brutal. Y luego, resucitar una serie es una mierda si no tienes necesidad de... Yo he trabajado en El Barco, en Los Serrano, Los Hombres de Paco, en muchas series, ¿vale? Entonces, si me dices, ¿qué serie te gustaría resucitar? Te digo todas. Te digo Vis a Vis. ¿Por qué? Porque había un contenedor de historias que había que contar. Porque cuando hablé con los directores de las 2 primeras temporadas les dije, vamos a leer los primeros capítulos de la temporada 3 de Vis a Vis. Me dijeron, mira Iván, yo estoy trabajando no sé dónde, tengo una película no sé dónde, tengo tal, que si no me interesa, no lo voy a hacer. Leyeron los guiones y dijeron, ¿cuándo empezamos?
porque realmente yo distinguiría que hay series de trama, esto es muy feo, lo voy a decir, hay series de trama y hay series de personajes, ¿vale? Qué sé yo, es una diferenciación tan absurda como rubios y morenos, ¿vale? Pero bueno, hay series que viven más de la trama, los acontecimientos que suceden, pero esta no, es que esta vive de los puñeteros personajes. Entonces, es tal el nivel de la aguja hipodérmica a donde aprieta, que aprieta muy dentro, porque hay sentimientos, porque hay humanidad, porque hay piel, porque hay epidermis, porque hay sudor. Entonces, es tal el volumen de personajes creado por estas señoritas de aquí que es muy fácil ir tirando de la cuerda y crear una ficción que, como decía Fox, no es un spin-off, no es tal, no, es la misma cárcel, o sea, es el mismo recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, merecía la pena, y si no hubiese merecido la pena, creo que nadie nos hubiese merecido aquí, entre otras cosas porque todos tenemos otros trabajos, entonces nos merece la pena. Muchas gracias. Allí. Hola, buenas. Bueno, yo quería compartir en primer lugar con vosotros una anécdota muy breve de lo que me pasó la primera vez que puse Vis a Vis en la tele, que era el primer capítulo, el estreno, y que no había oído hablar mucho de la serie, fue por casualidad, la encontré zapeando. ¿Qué me ocurrió? Que tengo un vicio, que es ver las series en lenguaje original, y estuve peleándome con el mando como un cuarto de hora para ponerla en lenguaje original, porque no concebía que fuese una serie de televisión española. Lo cual, cuando fui consciente de que realmente, o sea, me fijaba en los labios y tampoco conocía a muchas de las actrices, porque además una de las apuestas fuertes de Vis a Vis en su día es que muchas de la mayor parte del elenco no eran conocidos en televisión, en prime time o en series, por lo menos yo no los conocía. Pues no encontré obviamente el lenguaje original, o sea, porque ya estaba y tuve que ponerme a indagar un poco y ver realmente el origen de la serie. Yo creo que es una prueba que a mí ya en su momento me hizo ver la calidad a nivel de fotografía, imagen, realización, acting de la serie, y en ese sentido nada, daros la enhorabuena y compartir la anécdota. Segundo punto, a mí me interesa mucho la perspectiva de género, y en ese sentido también creo que Vis a Vis es rompedora porque por varios motivos. Uno, pone en prime time una serie de personajes fundamentalmente femeninos, en la gran mayoría, y que además tienen historias y tramas que van más allá de cómo se representa a la mujer muchas veces en las series de televisión. Y a ese respecto quería saber cómo vivís las actrices esa responsabilidad de representar a mujeres que tienen historias, que sienten y que tienen tramas más allá, que no giran en torno a la figura de un hombre o de esa supeditación en la que muchas veces se representa a la mujer. Dos, el pasado lunes, que fue el Día Internacional de la Mujer Escritora, estuve en una charla en la que se hablaba del papel de las mujeres guionistas en la industria. A ese respecto, y teniéndote a ti aquí, quería saber si ya que hay tantos personajes femeninos y que creo que se representa de forma muy adecuadamente, quería saber cómo funciona la conformación de los equipos de guión en la serie, cuál es la presencia de mujeres y si estos personajes realmente están escritos también por mujeres, que yo creo que es fundamental. Y una tercera pregunta. Sí, ya son 4, que te has saltado un número, ¿eh? Vale, el tercero de 4, ¿no? Es que son tantas cosas las que quiero decir, ya termino. No sé, también hay otro segundo punto en relación a la representación de minorías que creo que Vis a Vis hace de forma muy acertada. Hablábamos el lunes en esta charla coloquio de cómo cada vez que muchas veces en las series de televisión en España aparecía una actriz coreana para ser profesora de karate o para ser profesora de judo, aparecía un actor de color para representar al inmigrante sin recursos. En ese sentido yo creo que es muy loable lo que hace Vis a Vis, representando temas como la homosexualidad femenina en prime time, no desde la homosexualidad femenina, sino desde las historias de
de las personas, yendo más allá del estereotipo o de cómo se representa muchas veces, ¿no? Lo hemos vivido con muchos personajes que han sido muy importantes en la televisión, como Fidel de Aida, representando la homosexualidad masculina, que era muy necesaria en su día, pero desde una perspectiva muy estereotipada. Lo hemos vivido también con más personajes, con Fer de Física o Química. Bueno, en cualquier caso, quería felicitaros también porque con la etnia gitana, con el tema de la homosexualidad femenina, creo que Vis a Vis es un precedente en España, o sea, es una serie sin precedentes en España en ese sentido, y creo que da un paso más allá y se acerca mucho más a esas representaciones que series internacionales sí que realizan. No sé si tengo que resumir la pregunta o ya estáis claras. No, es que como la resumas no era ni media. No, está claro. Gracias. A ti. Pues empezamos con los que nos conocían a nosotras, ¿sí? ¿Te parece? Venga, pues yo creo que todas fuimos muy conscientes desde el primer momento que era algo excepcional el elenco femenino, los personajes tan bien construidos femeninos, cada uno con sus circunstancias. Entonces, yo creo que hubo algo ahí, desde los ensayos ya vimos que esto iba en serio. O sea, que realmente, bueno, yo fui muy consciente cuando, ¿sabéis los documentales que se graban, ¿no? Las escenas, los documentales a cámara. Hay mucho rodado que no ha salido, pero hemos aprendido mucho todos de los personajes en esos documentales, porque realmente hay una libertad narrativa de decir, bueno, estas son tus circunstancias y ahora nosotros los directores os vamos a ir preguntando cosas. Entonces yo creo que fue todo el equipo de dirección y yo fue muy inteligente ahí, porque creo que nosotras conectamos mucho con nuestros personajes desde ahí. Había algo de, estas son tus circunstancias, esto es lo que eres, y ahora yo te voy a lanzar preguntas y tú contestas desde un sitio no muy consciente. O sea, había algo muy poco pensado, muy auténtico, muy de víscera, y hemos construido todos desde un corazón muy orgánico. No sé si me explico bien. Entonces hay un compromiso con esa verdad que yo personalmente descubrí ese día en el documental, que como una nuez de decir, ok, esta es esta mujer a muerte. O sea, hay algo de compromiso de ideología, con una situación y unas circunstancias. Cada uno, pues tu llama tendrá su historia, la Rizos, la gitana, yo con la droga, mami, pues lo que tiene, el tostado. Que creo que todos lo vimos como algo excepcional, y hay un compromiso muy grande porque somos muy conscientes que es extraordinario que sea un elenco femenino con personajes de verdad que no sean secundarios del hombre. O sea, esto no es una serie del funcionario que trabaja en una cárcel y lo que le pasa y luego vuelve a su casa con su familia mientras cena y dice, joder, vaya vida que tenido hoy. No, es lo otro. Entonces, bueno, con responsabilidad. Es un poco también saber que estas mujeres, o sea, es una serie donde los personajes todos además, o los masculinos también, están vivos. Si yo cuando empecé a hacer esa Sole, en los 2 primeros capítulos que me llegaron cuando estaba viviendo en Estados Unidos, y los leí y supe que en el segundo capítulo le daba un infarto. Yo dije, bueno, a lo mejor se muere en el 5.º capítulo, porque bueno, si ya viene con este problemita cardíaco, por favor. Pero sinceramente están tan vivos, o sea, es como personajes que te sorprenden, que tú no calculas. Si en ese momento me llegan a decir que Sole iba a tenerle guardado el dinero a Anabel en la segunda temporada, no lo hubiera creído. O sea, con una cantidad de matices, con una cantidad de historias, sin bastones, o sea, su propia vida, como la circunstancia. Es que esto es lo más poderoso que tiene esta serie. Es que es una serie de personajes, como dice Iván, con sus circunstancias cada uno y con todo lo que les rodea, o sea, con todo su pasado, su background. Entonces es eso, es irlo creando desde muy adentro, donde el primer día del documental yo recuerdo que además fue como decir, esta mujer me ha poseído, o sea, Sole está hablando, tiene su propia voz, y yo creo que los guionistas que han hecho, bueno, son como unos pulpos que saben dónde meter el pincel y de dónde sacarnos a nosotros y a ese personaje y hacerlo como la vida, chicos, que todo cambia, todo es posible.
y todo puede estar hoy aquí, mañana no. Hoy sí, mañana no. No, esto es una cosa que hicimos juntos, no. En cuanto a lo que a mí me toca, el tema, por ejemplo, de la paridad que comentabas, yo creo que es muy importante, ¿vale? Pero fíjate, yo lo extrapolaría no solo al mundo de los guionistas, que también, sino al mundo del equipo. Nosotros necesitamos, y de hecho las tenemos, gran parte del equipo son mujeres, entre ellas directoras. Porque, por ejemplo, hay muchas más guionistas que directoras muchas veces. Nosotros también tenemos directoras, ¿no? Sin embargo, es verdad, todavía no existe una especie de paridad real. Y en esta serie en concreto es fundamental. En cuanto a lo que comentabas de la sexualidad, el lesbianismo y tal, me ha llamado la atención tu anécdota, que me pareció preciosa, la de buscar el idioma original, porque al principio nos saltaron al cuello, realmente decían, antes de que se emitiese el primer capítulo, nos decían, bueno, aquí vienen los plagiadores de Orange y de New Black, ¿vale? Pues sí. Luego empiezas a ver la serie y dices, bueno, pues sí, es una cárcel y efectivamente tal. Nosotros cuando empezamos a escribir la serie teníamos una cosa muy clara, ¿vale? Que hay una gran filmografía sobre cárceles, pero si os dais cuenta prácticamente todas las cárceles o nuestro inconsciente fílmico o ficcional nos lleva a referentes estadounidenses, nos lleva a Cadena Perpetua, a Oz, a series y películas maravillosas, pero en el minuto 1 dijimos, hostia, ¿y cómo lo hacemos español esto? ¿Cuál es nuestro ADN? Inmediatamente hicimos algo que yo creo que tú lo estás intuyendo. Hablamos con empresas y hablamos con funcionarios. Es decir, nosotros teníamos que nutrirnos, y si aquí hay guionistas o gente que quiere ser guionista, siempre le diré, hostia, acude a las fuentes, ¿vale? Y nosotros hablamos con empresas. Y una de las cosas que más nos llamó la atención fue lo vinculado a la sexualidad. Hablamos con una chica que se llama Leonor, nunca veáis a la cárcel, es horrible. 10 años por tráfico de drogas. Lo cuento muy brevemente, ¿tengo tiempo? Sí, sí. Muy brevemente. Se echa un mal novio, una chica de 26 años. Hoy hacemos unos viajes a Lanzarote, vivimos en Madrid, Lanzarote, a Madrid, oye, ¿por qué no llevamos un paquetito de droga? No, 2 paquetitos de droga, en el aeropuerto, 2 chicos guapos, no sé qué, joder. Una maleta. 7º envío, les pilla. 10 años de cárcel. No solo eso, la droga era de una mafia bastante conocida por aquí que se llama los Miami. Y les dicen, oye, si colaboras con la policía, la condena se queda en 4 años, si no colaboras, en 10, pero si colaboras te matamos. Y si no colaboras, te montamos un gimnasio cuando salgas a Lanzarote. 10 años, siendo una niña. Bueno, y entonces hablamos muchísimo con ella, ¿vale? Y nos hablaba de la brutalidad, de la angustia, de la ansiedad, y nos hablaba mucho de la sexualidad. Y entonces decía que una de las cosas que sucede en la cárcel es que es tal el desamparo, es tal la soledad, que necesitas el contacto humano, necesitas la piel, necesitas un abrazo. Y decía que el 98% de las mujeres tenían novia en la cárcel. Gente que tenía un marido, 3 hijos, fuera, pero dentro tenía una novia. Pero incluso tenía una novia durante 10 años, que por ejemplo ya tenía una novia. 10 años, e incluso gente que salía de la cárcel y que seguía conservando su novia, con una familia hecha fuera, pero porque la necesidad de cariño es tan brutal en ese ambiente que ya no hablamos de sexo, hablamos de ternura, hablamos de humanidad. Entonces, a través de ese testimonio intentamos buscar nuestro ADN propio. Esta niña nos decía cosas que nosotros hemos intentado transmitir en la serie, que lo primero que haces al entrar en la cárcel es oler, y en la cárcel todo huele a hierro. Entonces decía, la sopa sabe a hierro, los besos saben a hierro, los abrazos saben a hierro, todo es hierro en la cárcel. Y nos contaba cómo la primera vez que entró en la celda, está reflejado en el primer capítulo de la primera temporada, entró un ataque de ansiedad brutal, salvaje, no podía respirar, se moría, y tuvo que arrastrar la litera de un lado a otro de la celda, descalzarse y sacar los pies por fuera de las rejas para sentir la brisa de la noche, porque se moría. 10 años le van a caer ahí. Entonces, una vez que alguien te cuenta esto, dices, joder, yo no soy un guionista,
soy un trasladador de historias, porque realmente esto existe. Porque ahí estamos buscando nuestro ADN propio y lo que comentaba antes, no hemos visto motines en Vis a Vis, no nos interesa eso, nos interesan los personajes, nos interesa lo pequeño, el sentimiento. Entonces, desde esa especie de minucia, buscamos nuestra serie. No sé si he contestado algo. ¿Y real? Buenas. Bueno, vuestro caso me recuerda mucho al Ministerio del Tiempo, que está siendo muy maltratada por Televisión Española, con cambios de día y que ha sobrevivido en gran parte a sus seguidores. Y ahora que tienes un poco la experiencia de trabajar en televisión pública y en una cadena privada, ¿tú crees que las series se van a ir de las cadenas públicas? Porque sí que es verdad que, claro, el tener en televisión directamente la serie pues te crea más audiencia y tal, pero el mimo y el trabajo, supongo que en una televisión privada, o en una cadena como Fox, digamos, debe ser como otro mundo, digamos. Porque aquí tienes más libertad y no tienes ese miedo, digamos, a que te corten las alas. Ahora es cuando yo pongo a parir a Fox y entonces la digo. Y yo decirte, si la vamos a mover cada semana va a ser un día diferente y una hora diferente. No va a ocurrir, no va a ocurrir. Algo está cambiando, ¿verdad? Estamos aquí, antes estábamos hablando con gente de Fox, está cambiando, pero es que vosotros lo veis. Veo por ahí a Conchi Cascajosa, gente que da clase en la universidad, ¿vale? Yo doy clase en la universidad de vez en cuando y hace poco estaba delante de 150 alumnos de 20 años, decía, bueno, ¿quién ha visto el estreno de Tiempos de Guerra? Hostia, no sé, de 150 a 10. ¿Qué pasa? No sé qué. ¿No lo veis? No sé qué. Lo veré. Pero claro, no lo ves el día que quiere el programador de Antena 3 que lo veas. Es decir, el streaming ha desembarcado. Es así. La second screen, es decir, la gente, incluso las narrativas cambian. Cambia la manera del consumo, cambia la cita con la serie, está cambiando todo. Con lo cual, todos los que estamos aquí somos conscientes de una especie de revolución. Hay un desembarco que está llegando en el que realmente está cambiando la narrativa, están cambiando los consumos televisivos, está cambiando la ficción, lo cual no quiere decir que de momento las televisiones generalistas vayan a morir, ni muchísimo menos. Y es más, es maravilloso porque se está creando una industria, realmente hay una industria, ¿vale? Y ahora todos los que estamos aquí, joder, he estado comiendo en una cafetería y las conversaciones que antes se producían alrededor del fútbol, si excluimos el tema catalán, las conversaciones son, ¿y tú con qué serie estás ahora? De la misma manera que antes era, ¿tú viste el partido del Real Madrid? No, hostia, ¿con qué serie estás? ¿Qué está ocupando ahora tu vida? Y hay una especie de hilo conductor maravilloso y de afinidades que se establecen en los grupos de gente de todas las edades, donde se confiesan de una manera emotiva e incluso de la manera que se traduce una especie de personalidad, cuál es mi serie favorita o no. Entonces, está cambiando todo, es evidente. Hay una reconstrucción del consumo y quizás nosotros como canal de pago lo hemos vivido primero, porque como canal de pago que trabaja 100% en el mundo del entretenimiento de las series, ya habíamos notado desde hace, yo creo que 3 años, que los consumos se estaban fragmentando muchísimo. Yo creo que lo que está por ver es cómo reacciona la televisión en abierto, pública o privada, es decir, Televisión Española, Telecinco, Antena 3, cuál es el share que necesita para continuar con una serie. Es decir, series como La Embajada, series como Vis a Vis, a lo mejor tienen una media de un 12%, un 13% y decidían que no podían seguir en la parrilla, que el coste era demasiado excesivo para luego el rendimiento publicitario que tenían. Eso va a cambiar, es decir, nosotros ahora estamos viviendo un momento en que llegar a un 13-14% de share en televisión en abierto es muy complicado. Lo hace el fútbol y lo hace Ferreras cuando habla de Barcelona, es decir, de Cataluña. Y ya está. Y de las series que se han estrenado este año, la única que ha pasado de los 3 millones ha sido la que se avecina. El producto que ha estrenado Antena 3 o Telecinco sigue siendo igual de fantástico que siempre, pero tienen que encontrar cuál es el punto de share que necesitan para poder continuar con la ficción. Nosotros eso, digamos que ya lo veníamos trabajando. La televisión en abierto tiene que reconstruir sus necesidades. La ficción está viviendo el mejor momento de siempre, es decir, tenemos Telecinco, de Mediaset produciendo, A3 Media produciendo,
Televisión Española produciendo después de unos años en los que, después de Águila Roja, Cuéntame, muy poquita serie nueva había habido. Telefónica, estamos aquí en el espacio de Telefónica, ha hecho una inversión brutal porque haya ficción. Fox, es decir, nosotros hemos tenido claro que el mundo de la ficción local tenía que estar en nuestra parrilla. Entonces, creo que es el mejor momento, que hay que ver a dónde nos lleva, dónde está el consumidor, qué es lo que necesitamos realmente para que una serie continúe, pero no creo que vaya a haber una traslación directa, no va a haber una desaparición de la ficción del abierto y se la capitalice todo el pago. Yo creo que afortunadamente para la gente que trabaja en ficción en España es un momento dulce, dulcísimo para estar aquí. Y damos una última pregunta. Me da pena esto, lo de la última pregunta. Espero que no hubiera ninguna más, que no os quede nada ahí en el estomaguillo, ¿sabes? Hola, buenas. Lo mío es breve. Quería que valoraréis un poco más por vosotros tres, porque a lo mejor Fox tiene un poquito menos que decir, pero bueno, todos bienvenidos, ¿no? Que valoraréis un poco cómo ha sido el que la BBC vaya a hacer el remake o a hacer su versión de Vis a Vis. Bueno, es una noticia, para quien no lo sepa, han optado un primer episodio, creo recordar, de Vis a Vis. Pues es un orgullo, pero es más, yo en este sentido sí que soy bastante corporativista. No por Fox, no por Vis a Vis, hostia, ya está bien de que sentirse pequeño. Es que en España se están haciendo unas series que te cagas. Y tienen unos espectadores maravillosos y exigentes. Es que está, desde el punto de vista, además, desde hace muchos años, tiempos de guerra, La Casa de Papel, Vis a Vis, La que se avecina, Estoy vivo, de repente dices, no, vamos de pequeños, y dices, hemos ido a Londres con Vis a Vis y nos han dicho, chicos, nos ha encantado. Entonces, me parece que es maravilloso hacer industria. Creo que España lo está haciendo muy bien. Entonces, ya no por quién lo lleva o... Es que Netflix de repente está pidiendo series a España. Es que se está viendo un mercado y también es un mercado de creativos. Ojo, estoy convencido de que muchos de los que estéis aquí no solo sois televidentes, sino que hay guionistas, aspirantes a guionistas, aspirantes a directores, directoras. Entonces, eso es precioso porque se crea una especie de tejido que, por ejemplo, yo creo que en el cine en España es mucho más endeble y se está multiplicando las posibilidades de las ficciones seriadas y nos hemos cogido esa ola y no tenemos por qué avergonzarnos. Parece que siempre vamos como de niños tontos. Pues no, se están haciendo grandes ficciones y ahora es Vis a Vis, pero mañana será otra y otra y insisto, como llaman plataformas como Netflix y tal, como Movistar, y de repente se están haciendo unas ficciones exportables a todo el mundo y eso me parece maravilloso. Pero, insisto, igual el que más tiene que decir esto es precisamente el representante de Fox. Pues sí. Es decir que Vis a Vis es un éxito internacional. Nosotros, por ejemplo, cuando salió la publicación que producíamos la tercera temporada, muchas de las reacciones que tuvimos en redes sociales, Twitter y Facebook, venían de Latinoamérica. Y yo lo primero que dije es, por favor, audímetros a México, audímetros a Argentina, ¿vale? Ya tenemos gente. Se vendió a Netflix Latinoamérica, ha sido un éxito espectacular. La serie, Globo Media, la ha vendido a un montón de países en Europa. En Reino Unido, primera y segunda temporada estaban ya vendidas. Entonces, viaja muy bien, es una ficción que viaja muy bien. Y nosotros, como multinacional, cuando hablamos con nuestros mayores en Londres, están alucinados. Cuando hicimos el pitching de Vis a Vis a nuestro presidente en Fox Europa, le pasamos unos episodios y dijo, esto se está emitiendo en prime time en televisión, o sea, en España, pero no en plan, esta mierda, no, diciendo, es brutal, o sea, qué calidad, qué valentía. Claro, lo primero que veo es una secuencia con mujeres desnudas, dicen, a lo mejor voy a ir a España un tiempo, ¿sabes? Y voy a consumir ahí televisión. Pero es verdad que no entendían, o sea, ellos no tenían la sensación de que en España se estaba produciendo también, pero es que en los últimos años hemos encontrado, Vis a Vis por supuesto, Gran Hotel, La Embajada, muchas distribuidas por Beta, es decir, el mercado de producción española está siendo muy bien recibido a nivel internacional.
Estados Unidos ha hecho remakes de series españolas, Los misterios de Laura, Pulseras Rojas. Ha habido equipos de guionistas españoles que han vendido series a CW. O sea que lo que decía Iván es que no tenemos que tener el complejo de ser pequeños. Se está produciendo muy bien, con un talento actoral de guionistas y de directores y el equipo técnico brutal de los mejores de Europa. Entonces hay que aprovecharlo, salir fuera, que nos hagan remakes de todas las series posibles y de verdad, o sea, con demostrar que hay talento. Así que, y con esta, con esta oda a lo William Wallace de la ficción española, vamos a tener que despedirnos, es una pena. Ante todo, agradecer a Telefónica cedernos el espacio para poder hacer esto. También he de decir que aquí a lo mejor parece que hemos demonizado a la televisión abierta, gracias a Antena 3, porque Antena 3 ha hecho posible que Vis a Vis 3 exista. Es decir, ellos al final son dueños del formato y tuvieron claro cederle a Globo Media el poder hacer la serie con Fox. Y evidentemente, infinitas gracias a Marta, a María Isabel, a Iván. Os deseamos toda la suerte del mundo desde el mes que viene, que os volvéis a meter entre rejas. Y a vosotros decir que tengáis un poquito de paciencia, que todavía no tenemos fecha. Tenemos una idea, pero no la vamos a compartir. Entonces, ya queda muy poquito para que volváis a meteros también en las aventuras de estas maravillosas personas. Muchísimas gracias.